Mi novio me dejó, por pasar más tiempo con mi amigo. Mi nombre es Laura y todavía no sé cómo llegué hasta aquí. Y aunque al principio quise culparlo, con el tiempo entendí que no fue solo su culpa. Fui yo quien empujó la relación al borde sin notarlo. Fui yo quien creyó que el amor bastaba sin esfuerzo, que lo nuestro era fuerte, inmune a cualquier cosa, incluso a mi falta de cuidado. Auron y yo nos conocimos en la universidad, en esos encuentros casuales que no parecen importantes hasta que lo son. No fue un flechazo, fue algo que creció lento, entre cafés, libros y silencios cómodos. Nuestra relación no fue intensa ni dramática, fue estable, tranquila, como un refugio. Y yo me sentía segura con él. Por eso dolió tanto perderlo. Pero en esta historia también estaba Alex. Mi amigo de toda la vida. Lo conocía desde la secundaria, y con él siempre fue fácil todo. No había silencios incómodos ni máscaras que sostener. Para mí, su presencia era tan natural como respirar. Nunca creí que fuera un problema. Pero lo fue. Nunca puse límites. No supe ver que lo que para mí era amistad, para Auron podía sentirse como una amenaza. Y aunque él no decía mucho, lo notaba en sus gestos, en los silencios que se alargaban, en esa forma en la que dejaba de mirarme como antes. Al final, no hubo una pelea, ni una infidelidad. Solo una acumulación de cosas no dichas, de momentos en los que prioricé lo conocido sobre lo que construíamos. Y así, sin darnos cuenta, nos perdimos. Auron se fue. Y se fue hacia donde yo menos esperaba, hacia Alex. Tuvimos que aprender a convivir con nuestras diferencias, pero al principio todo parecía funcionar. Él tenía su espacio, yo el mío, y siempre encontrábamos la manera de coincidir. Pero hubo algo que nunca cambió, algo que yo me negué a ver como un problema, mi amistad con Alex. Alex había estado en mi vida desde mucho antes de Auron. Era mi confidente, mi escape, alguien con quien podía ser yo misma sin filtros. Para mí, nunca fue una amenaza, solo un amigo. Pensaba que la confianza bastaba, que el amor verdadero no necesitaba explicaciones ni pruebas constantes. Pero no entendí que amar también implica saber equilibrar, poner límites, dar a cada vínculo su lugar. Con el tiempo, Auron se fue apagando. No hubo reproches, solo silencios cada vez más largos. Yo lo atribuía al trabajo, al estrés, a todo menos a mí. Seguía pensando que estábamos bien, que no pasaba nada si pasaba más tiempo con Alex. Pero pasaba. Cuando necesitaba consuelo, hablaba con Alex. Cuando tenía un mal día, lo llamaba a él. Sin darme cuenta, empecé a buscar en mi amigo lo que debería haber cuidado en mi pareja. Y Auron lo notó, aunque nunca lo dijo. Solo empezó a alejarse. Recuerdo el día en que todo terminó de romperse. Era un sábado. Auron y yo habíamos planeado salir, pero Alex me escribió temprano, lista. Te paso a buscar en 20 minutos. Le dije que sí, sin pensarlo, sin siquiera mirar a Auron, que estaba en la cocina con el café a medio tomar y una sonrisa vacía. Ni siquiera pregunté si aún quería salir. Asumí que habría otra oportunidad. Pero a veces el después nunca llega. No creí necesario consultarlo con Auron. En mi mente, cambiar los planes no era un problema. Él no dijo nada. No preguntó a dónde iba ni con quién. Solo terminó su café en silencio y se levantó con un suspiro leve. Para mí, eso significaba que todo estaba bien. Me arreglé sin apuro y salí de casa sin explicaciones, sin notar cómo me miró al marcharme. Pasé el día con Alex, entre charlas y risas, ajena a todo. Al anochecer, revisé el teléfono, ni un mensaje, ni una llamada. Sentí una punzada de incomodidad, pero la ignoré. Me convencí de que Auron también habría salido, que no era gran cosa. Cuando regresé, la casa estaba intacta, pero vacía. La cama seguía tendida, la habitación en orden, como si nadie hubiera estado allí en todo el día. En ese momento lo entendí. No con palabras, sino con hechos. Había dejado claro que Auron podía esperar. Y él, sin decir nada, comprendió lo que yo aún no quería ver. Le escribí, ¿dónde estás? Esperé. Nada. 10, 15, 20 minutos. Otro mensaje, ¿todo bien? Llegué y no te vi. Tampoco hubo respuesta. Marqué su número. Tono, buzón de voz. Sentí como la ansiedad empezaba a crecer. Auron nunca ignoraba mis mensajes. Si algo le molestaba, lo decía. Pero esta vez no había enojo. Solo ausencia.
Me acosté pensando que al amanecer habría una explicación. Pero desperté y el silencio seguía ahí. Revisé el celular antes de abrir los ojos. Nada. Volví a llamar. 1, 2, 3 veces. Ni siquiera sonaba. El vacío en mi pecho se hizo más grande. Y por primera vez, tuve miedo real de haberlo perdido. No hubo advertencias, solo silencio. Auron desapareció sin una palabra. Llamé a uno de sus amigos, intentando sonar tranquila. ¿Sabes algo de Auron? Hubo una pausa incómoda antes de que respondiera. Sí. Está aquí. No quiere hablar contigo. Las palabras me dejaron sin aire. Intenté pedir explicaciones, rogué que le pasara el teléfono. Pero su amigo solo suspiró. Déjalo tranquilo. Dale espacio. Colgué. Me quedé sentada en la cama, con las manos temblorosas y el estómago hecho un nudo. Sabía que esto no era un simple enojo. Auron había tomado una decisión, y yo había sido demasiado ciega para verlo. Pasé el día revisando el celular. Ningún mensaje. Ninguna señal. Lo había perdido. Se cansó de esperar, de ser la opción secundaria. Esta vez no pidió explicaciones, simplemente se fue. En mi desesperación, recurrí al único que quedaba, Alex. Le escribí pidiéndole que nos viéramos. Tardó en responder. Cuando al fin aceptó, fui directo a buscarlo. Nos encontramos en una cafetería. Su expresión era incómoda, como si prefería no estar ahí. Le pedí ayuda, le supliqué que hablara con Auron, que le explicara que nunca hubo intención de hacerle daño. Pero Alex negó con la cabeza. No es mi lugar. Auron está herido. Si decidió alejarse, deberías respetarlo. Sus palabras me golpearon. Esperaba apoyo, pero me dejó sola. Se levantó, pagó su café y antes de irse me dijo: esto tienes que arreglarlo tú. Días después, sin respuestas, le envié un último mensaje a Auron. Le pedí que si no quería volver, al menos me explicara por qué se fue así. Me contestó con una hora y un lugar. Nos encontramos en un parque que solíamos visitar. Él ya estaba allí, con los brazos cruzados y la mirada en el suelo. Me acerqué, con el corazón en la garganta. No sonrió al verme. No había calor en su mirada, solo una distancia helada que dolía más que cualquier silencio de los últimos días. Quise hablar, pero las palabras se atascaban. Estaba desesperada por explicarle que todo había sido un malentendido, que nunca quise herirlo. Le dije que lo extrañaba, que no había nada entre Alex y yo, que todo se había salido de control. Auron no reaccionó. Negó con la cabeza, con esa expresión resignada que me helaba por dentro. Me dijo que no era solo por Alex, sino por lo que implicaba, que yo lo había puesto en segundo plano una y otra vez. Que no importaban mis palabras, sino mis actos. Y mis actos hablaban claro. Le supliqué otra oportunidad. Prometí cambiar, poner límites, hacerle sentir que era mi prioridad. Pero él ya había tomado una decisión. Dijo que no podía volver a confiar en mí. Que, aunque no hubo una traición explícita, para él era suficiente el sentirse desplazado tantas veces. Sus palabras fueron un golpe seco. Yo creía que si hablábamos, si me explicaba, podríamos arreglarlo. Pero en su mirada no había espacio para el nosotros. Solo quedaba el final. Se levantó sin despedirse, sin mirar atrás. Me quedé sola, sintiendo como todo se desmoronaba. Los días siguientes fueron un eco constante de mi error. El teléfono en silencio. Cada lugar, cada recuerdo, me hablaba de él. Su ausencia era más ruidosa que cualquier discusión que hubiéramos tenido. No había calor en su mirada, solo una distancia helada que dolía más que cualquier silencio de los últimos días. Quise hablar, pero las palabras se atascaban. Estaba desesperada por explicarle que todo había sido un malentendido, que nunca quise herirlo. Le dije que lo extrañaba, que no había nada entre Alex y yo, que todo se había salido de control. Auron no reaccionó. Negó con la cabeza, con esa expresión resignada que me helaba por dentro. Me dijo que no era solo por Alex, sino por lo que implicaba, que yo lo había puesto en segundo plano una y otra vez. Que no importaban mis palabras, sino mis actos. Y mis actos hablaban claro. Le supliqué otra oportunidad. Prometí cambiar, poner límites, hacerle sentir que era mi prioridad. Pero él ya había tomado una decisión. Dijo que no podía volver a confiar en mí.
que, aunque no hubo una traición explícita, para él era suficiente el sentirse desplazado tantas veces. Sus palabras fueron un golpe seco. Yo creía que si hablábamos, si me explicaba, podríamos arreglarlo. Pero en su mirada no había espacio para el nosotros. Solo quedaba el final. Se levantó sin despedirse, sin mirar atrás. Me quedé sola, sintiendo como todo se desmoronaba. Los días siguientes fueron un eco constante de mi error. El teléfono en silencio. Cada lugar, cada recuerdo, me hablaba de él. Su ausencia era más ruidosa que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Y fue en ese silencio donde lo entendí todo. No se trataba solo de lo que hice, sino de lo que dejé de cuidar. El amor no siempre se va con un portazo, a veces, solo se cansa de esperar. Y cuando por fin abrí los ojos, él ya se había ido.